Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rinconcito donde nos sumergimos en mundos llenos de emociones, intrigas y personajes inolvidables. Si eres de los que se enganchan a una buena serie como si no hubiera un mañana, has llegado al lugar correcto. Hoy, vamos a hablar de esas producciones turcas que han conquistado corazones, no solo en su país de origen, sino en cada rincón del planeta. Sí, esas que nos hacen suspirar, gritar de frustración, a veces, hasta soltar alguna lagrimita. Hoy no hablaremos de una serie en particular, sino de esa ola, esa tendencia, ese fenómeno que es la telenovela turca. Vamos a desgranar un poco qué tienen estas producciones para que nos atrapen de esta manera tan particular. Vamos a hablar de rebelión, sí, pero no solo la que vemos en pantalla, sino la rebelión que sus historias generan en nosotros, la rebelión contra el aburrimiento, la rebelión contra las vidas monótonas, la rebelión de las emociones. ¿Te animas a descubrir por qué estas series son tan adictivas? Pues quédate, porque este viaje por el corazón de las telenovelas turcas acaba de comenzar. Y si te gusta lo que vas a ver, no olvides darle al botón de suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, preparémonos para un mar de emociones turcas. Vale, hablemos claro. Las telenovelas turcas no son un fenómeno casual. Hay una receta, una fórmula que, con sus pequeños matices, funciona a la perfección. Y no es una fórmula secreta, Se basa en elementos muy potentes que apelan directamente a nuestra parte más emocional. El primero, y quizá el más obvio, es el drama. Pero no es un drama cualquiera, es un drama que se vive a flor de piel, con conflictos intensos que ponen a prueba la lealtad, el amor y la amistad. Piensa en esas historias donde los personajes luchan contra viento y marea para estar juntos, a pesar de los obstáculos que les pone la vida, a pesar de las convenciones sociales, a pesar de la maldad de otros personajes. Es ese drama con el que nos podemos identificar, porque todos hemos tenido algún conflicto en nuestras vidas y nos vemos reflejados en sus luchas internas y externas. Luego tenemos la pasión, la que arde como fuego en un volcán. Esas miradas que lo dicen todo, esos encuentros que erizan la piel, esos besos robados que nos hacen suspirar. Las telenovelas turcas tienen una habilidad especial para crear química entre los protagonistas y hacer que nos enamoremos de sus historias de amor. Y no solo se trata de amor romántico, también se trata de la pasión por la familia, por la justicia, por los ideales. Esa pasión que mueve montañas y que nos hace creer que todo es posible. Pero claro, no todo es drama y pasión. También hay un componente muy importante, que es el choque cultural. Las novelas turcas nos muestran una sociedad con tradiciones muy arraigadas, pero al mismo tiempo, con jóvenes que luchan por sus sueños y por romper con las ataduras del pasado. Vemos ese contraste entre la modernidad y la tradición, esa lucha por la libertad individual, que es algo que a muchos nos toca de cerca. Es un choque cultural que, lejos de alejarnos, nos atrae, nos fascina y nos permite conocer un poco más de la cultura turca. Ahora, vamos a hablar de los personajes. Porque una buena historia, no es nada sin unos personajes que nos atrapen, que nos hagan reír, llorar, odiar y amar. Y las telenovelas turcas son expertas en esto. Tenemos a las heroínas fuertes, valientes y decididas, que no se dejan amedrentar por nada ni por nadie. Mujeres que, a pesar de las dificultades, luchan por sus sueños y por sus derechos, que inspiran y empoderan. Pero también tenemos a los héroes, esos hombres que pueden ser imperfectos, pero que tienen un gran corazón. Hombres que cometen errores, pero que también están dispuestos a luchar por el amor, por su familia y por sus ideales. Y claro, no podemos olvidarnos de los villanos, esos personajes que odiamos con todas nuestras fuerzas, pero que al mismo tiempo, hacen que la historia sea mucho más interesante. Personajes que son capaces de las peores villanías, pero que también tienen sus motivaciones y su propia historia. Es ese cóctel de personajes complejos y multifacéticos, que hace que nos enganchemos tanto a estas series. Y no solo los personajes principales, Los secundarios también tienen un papel muy importante en la trama, aportando frescura, humor y otros puntos de vista. Son personajes que nos hacen reír, llorar, preocuparnos y a veces hasta exasperarnos, pero que sin duda, hacen que la historia sea mucho más rica y completa. Y hablando de historias, vamos a ver qué tipo de tramas nos suelen ofrecer estas producciones. Por lo general, las telenovelas turcas se inspiran en temas clásicos como el amor prohibido, las intrigas familiares, las venganzas y las luchas de poder.
Pero lo que las hace diferentes es la forma en que abordan estos temas, con una sensibilidad y un ritmo que nos atrapan desde el primer minuto. Vemos historias donde el destino parece estar en contra de los protagonistas, donde el amor tiene que superar barreras aparentemente insuperables. Historias que nos recuerdan a los grandes clásicos de la literatura, pero con un toque turco que las hace únicas. También tenemos historias donde las familias juegan un papel fundamental, con disputas por herencias, secretos del pasado y rivalidades ancestrales. Historias que nos muestran cómo los lazos familiares pueden ser tanto una fuente de amor como de conflicto. Y por supuesto, no pueden faltar las historias de venganza, esas donde los personajes buscan justicia por los agravios sufridos, donde la sed de venganza lo consume todo y nos hace preguntarnos si realmente vale la pena. Y algo que es muy común en estas series, es la importancia de los valores familiares y morales. Vemos personajes que luchan por defender sus principios, que priorizan el amor a la familia y que se guían por una moral muy arraigada. Valores que, en muchos casos, contrastan con las ambiciones y la falta de escrúpulos de otros personajes. Es este choque entre valores tradicionales y la ambición desmedida, lo que añade otra capa de complejidad a las tramas. Un elemento fundamental de las series turcas es su alta calidad de producción. Ya no estamos hablando de telenovelas de baja calidad, sino de producciones que cuidan hasta el más mínimo detalle, desde la fotografía hasta el vestuario y la banda sonora. Los escenarios son impresionantes, con paisajes de ensueño y palacios que nos transportan a otro mundo. La fotografía es cuidadísima, con una paleta de colores que refuerza la atmósfera y las emociones de cada escena. El vestuario es simplemente espectacular, con diseños que reflejan la personalidad y el estatus de cada personaje. Y la banda sonora, la banda sonora. Es el alma de cada serie, la que nos hace vibrar con cada escena, la que nos emociona hasta las lágrimas. La música turca tiene una capacidad especial para transmitir emociones y para crear una atmósfera única, que nos hace vivir las historias en primera persona. Y no podemos olvidar el ritmo de estas producciones. Las series turcas suelen tener un ritmo más pausado que las series occidentales, lo que permite a los personajes desarrollarse y a las tramas profundizarse. No es un ritmo lento, sino un ritmo que nos invita a saborear cada escena, a conectar con los personajes y a reflexionar sobre las historias. Es un ritmo que nos permite involucrarnos emocionalmente y que hace que la experiencia de ver una telenovela turca sea algo único. Pero no solo de dramas intensos viven las novelas turcas. También hay espacio para el romance, y vaya romance. Las historias de amor en estas series son tan apasionantes que hacen que nos olvidemos de todo lo que nos rodea. Vemos historias de amor a primera vista, amores imposibles, amores que superan todas las adversidades. Esas historias que nos hacen creer que el amor verdadero existe y que todo es posible cuando se ama de verdad. Pero también vemos el lado más oscuro del amor, esos amores tóxicos, obsesivos y destructivos que nos recuerdan que no todo amor es sano. Y no solo el amor romántico, también vemos el amor fraternal, el amor filial y el amor por los amigos. Son historias de amor en todas sus formas, que nos muestran la importancia de las relaciones humanas y la necesidad que tenemos de conectar con los demás. Además, el componente erótico también es clave, pero abordado con elegancia y delicadeza. No es un erotismo explícito, sino un erotismo sugerente que se transmite a través de miradas, gestos y caricias. Ese erotismo que nos hace suspirar y nos recuerda que la pasión es una parte fundamental de la vida. Las novelas turcas no tienen miedo de explorar la complejidad de las relaciones humanas, con sus luces y sus sombras. Nos muestran que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser doloroso y que es importante aprender a amar de manera sana y respetuosa. Ahora, pongamos sobre la mesa el tema de la popularidad de estas series. ¿Por qué han conquistado tantos corazones en todo el mundo? La respuesta no es sencilla, pero creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito. Uno de ellos, como ya hemos dicho, es la universalidad de los temas. Las historias de amor, de familia, de venganza y de superación son temas que nos tocan a todos, independientemente de nuestra cultura o nuestro origen. Nos vemos reflejados en los conflictos de los personajes, en sus sueños y en sus luchas. Otro factor es la calidad de la producción, que como ya hemos mencionado, es muy alta. Ya no estamos hablando de telenovelas de baja calidad, sino de producciones que compiten con las mejores series del mundo. La fotografía, el vestuario, la música y los escenarios, todo está cuidado al detalle para ofrecer una experiencia visual y emocional inolvidable. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor de la novedad.
Las telenovelas turcas nos ofrecen una visión diferente del mundo, una cultura que nos resulta exótica y fascinante. Nos permiten conocer nuevas tradiciones, nuevos paisajes y nuevas formas de entender la vida. Esa mezcla de familiaridad y novedad es lo que las hace tan atractivas. Además, el hecho de que muchas de estas series estén dobladas a diferentes idiomas hace que sean accesibles a un público mucho más amplio. Ya no hay barreras lingüísticas que impidan disfrutar de estas historias. Y por último, el boca a boca. Muchas veces, el éxito de estas series se debe a las recomendaciones de amigos y familiares, que comparten su entusiasmo y nos animan a verlas. Es una cadena de recomendaciones que se extiende por todo el mundo, haciendo que estas historias se vuelvan virales. Y para ir concluyendo este viaje por las apasionantes telenovelas turcas, me gustaría resaltar algunos puntos clave. Hemos visto cómo estas producciones han logrado conquistar al público mundial gracias a su combinación de dramas intensos, pasiones desbordantes, personajes complejos y una alta calidad de producción. Hemos analizado cómo las tramas, inspiradas en temas universales, logran conectar con nuestras emociones más profundas y cómo la cultura turca añade un toque exótico y fascinante a las historias. También hemos visto cómo las novelas turcas han sabido combinar los elementos clásicos del género con una sensibilidad moderna y un ritmo pausado que invita a la reflexión. Y, sobre todo, hemos explorado el impacto que estas series tienen en nosotros, haciéndonos reír, llorar, suspirar y, en definitiva, vivir experiencias emocionales únicas. Es esa capacidad de hacernos sentir vivos lo que hace que estas series sean tan adictivas y lo que explica su éxito a nivel mundial. Las telenovelas turcas han demostrado que el drama, la pasión y la calidad pueden traspasar fronteras culturales y lingüísticas, conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Son historias que nos transportan a otros mundos, nos hacen reflexionar sobre nuestras vidas y nos demuestran que el amor, en todas sus formas, sigue siendo el motor del mundo. Ahora que hemos llegado al final de este recorrido por el universo de las series turcas, me gustaría agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Si son fanáticos de las telenovelas turcas como yo, seguramente se habrán sentido identificados con muchas de las cosas que hemos comentado. Y si aún no se han sumergido en este mundo, espero que este vídeo les haya despertado la curiosidad y les haya animado a darles una oportunidad. Porque les aseguro que no se arrepentirán. Quiero recordarles que este es un espacio abierto para compartir opiniones y experiencias. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas, cuáles personajes les han robado el corazón y qué es lo que más les atrae de estas producciones. No duden en dejar sus comentarios abajo, estaré encantado de leerlos y de responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido cada vez mejor. También me gustaría animarles a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de las telenovelas turcas o que quizás estén buscando una nueva serie para engancharse. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un me gusta. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda continuar trayéndoles contenido de calidad. Y, por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Recuerden que cada semana les traeré contenido nuevo, lleno de pasión, emoción y, por supuesto, mucho drama turco. Así que, no lo duden más, suscríbanse, denle me gusta, compartan y déjenme sus comentarios. Y prepárense, porque las historias turcas aún tienen muchas sorpresas preparadas para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, apasionados de las series.